Buenas tardes, es un gusto poder saludarlos a través de este medio. Pues en estos tiempos vamos a aprovechar los recursos que tenemos para hacer llegar algunas explicaciones. Esta vez vamos a platicar sobre los sólidos. Aquellos que vayan a hacer un crucigrama o una relación de columnas, verán que los sólidos es un estado de agregación de la materia, donde la energía potencial es mayor a la energía cinética. De buena manera. En los líquidos, la energía potencial es igual a la energía cinética, y en los gases, la energía cinética es mayor a la energía potencial. Entonces, un concepto de los sólidos es un estado de agregación de la materia donde la energía potencial es mayor a la energía cinética. Vamos a analizar las características de los sólidos. Una de ellas es que tienen forma y volumen definido, así como este pizarrón, una estructura, una barra metálica. Pueden ser rígidos, ásperos, lisos, opacos, brillantes, etc., dependiendo de su aspecto. Pero la parte medular de la característica de los sólidos es la estructura de la materia, es decir, el arreglo que tienen los enlaces de los átomos. Así tenemos la dureza del diamante, que se utiliza en brocas para perforación de rocas volcánicas, por la forma cristalina de los átomos, etc. La suavidad del plomo, sus características. El magneto del hierro, que se utiliza el hierro en los transformadores para atraer las líneas de flujo del campo magnético, o bien lo eléctrico del cobre, dado que se fabrican los conductores eléctricos. Si ustedes ven una tabla periódica, los mejores conductores de la electricidad es el oro, la plata y el cobre, cuyo número atómico termina en número impar, es decir, tiene un electrón libre para que con una fuerza electromotriz o un voltaje se produzca la corriente eléctrica. Hay algunas de estas características muy especiales, como el bronce, cuya particularidad es para realizar, fabricar herramientas y, sobre todo, estas herramientas del bronce no producen chispas, que en algunos casos son especiales para ciertos trabajos de riesgo. La característica principal que nos interesa en este tema es la elasticidad que tienen los sólidos. Todos los sólidos tienen una determinada elasticidad. Por ejemplo, el hierro tiene en los resortes, en los puentes, en las grúas, en las estructuras. Se analiza y se estudia su elasticidad. La madera, los instrumentos de cuerda, ¿verdad? No todas las maderas tienen esa elasticidad, sobre todo hay algunas maderas específicas para cada instrumento. Están aplicadas en trampolines, en arcos con estas flechas, el hule para las bandas de transmisión muy utilizadas en la industria. En las pelotas de béisbol, si tienen oportunidad de ver el momento en internet, el momento en que un bat de béisbol, ¿sí?, una pelota de béisbol, golpea esta pelota, hay una deformación al momento del contacto. Y entonces tenemos que materiales elásticos, el resorte, los arcos, las bandas, son ejemplos de materiales elásticos. Un ejemplo de materiales inelásticos es la plastilina y la arcilla para moldear. Entonces, les voy a colocar aquí una lámina
donde se tiene la estructura y las propiedades de la materia. Las propiedades elásticas de la materia. Un cuerpo elástico es aquel que puede recuperar su forma y tamaño originales cuando la fuerza que lo deformó deja de actuar sobre él. Particularmente hay dos temas en este tema de elasticidad, que es la ley de Hooke y el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad. Entonces, la ley de Hooke nos dice que mientras no se exceda del límite de elasticidad, un cuerpo recupera su forma original cuando la fuerza que lo deformó deja de actuar sobre él. Aquí les vamos a tener una pequeña gráfica en donde tenemos esfuerzo y deformación. Y el comportamiento va a ser una recta, esto es proporcional. A cada esfuerzo le corresponde una deformación y este punto que ven aquí es el límite de elasticidad. Esto que ven aquí es el comportamiento de la ley de Hooke. Es el límite elástico. Si se deja de actuar de esta forma, se produce ya una deformación. Y en la deformación, el cuerpo ya no recupera sus dimensiones originales. Si sigue aplicando más esfuerzo, se llega a la ruptura. Pero verán que aquí ya no es una recta, sino son curvas. Bueno. A continuación, les voy a poner una lámina del comportamiento de la ley de Hooke. Entonces quedamos que la ley de Hooke dice que mientras no se exceda el límite de elasticidad, un cuerpo recupera sus dimensiones originales cuando la fuerza que lo deformó deja de actuar sobre él. Realmente la ley de Hooke se aplica para resortes verticales. Y aquí tenemos este resorte sujeto por uno de sus extremos y el cual tiene una longitud original. Si se le aplica algún peso de 20 gramos, se va a deformar 1 centímetro. Si se duplica este peso, van a ser 2 centímetros. En este caso son 60, van a ser 3 centímetros. Hay algunas demostraciones prácticas, una regleta, sobre todo en tipo secundaria, en donde se tiene aquí la longitud original y se van midiendo estas distancias, sujetas con una regla graduada. Entonces, la ley de Hooke dice que la fuerza es igual a una constante de proporcionalidad sobre la deformación, cuyas unidades en el sistema internacional, la fuerza está dada en newtons, la constante newton sobre metro y la deformación en metros. Quiero hacerles algunas aclaraciones respecto a sus ejercicios que tienen en el cuadernillo.
En el ejercicio número 1, tienen la constante de proporcionalidad de 600 newtons por metro, una fuerza y una deformación de 4.3 centímetros. Bueno, pues entonces quedamos que la deformación debe de estar en metros. Como aquí son centímetros, un metro equivale a 100 centímetros. ¿Cuántos metros serían 4.3 centímetros? Que es una regla de 3. Es decir, únicamente se divide entre 100. Que estamos recorriendo el punto decimal 2 cifras hacia la izquierda. Se sustituye directamente la fórmula y obtendrán el resultado directamente. En el ejercicio número 2, si mal no recuerdo, se tienen dos longitudes. La longitud inicial de 12 centímetros, la longitud final de 7.6 centímetros, y se aplica una fuerza de 440 newtons para deformarlo, porque se va a cortar ese. Y nos piden la constante de proporcionalidad. Aquí tenemos los datos, la fórmula, se despeja la constante, la deformación, que también ahí la manejan como X o D. Sustituyen, pero aquí son centímetros. ¿Sí? La longitud inicial y la longitud final. El signo negativo, como está en el cuadernillo, nos indica que hubo una reducción de la distancia, pero esto no afecta para la sustitución. Entonces, voy por acá, que lo que tienen que hacer aquí, que la constante son los 440 newtons, pero esto debe estar en metros, que es 0.043 metros. Hacen la división y les dará directamente el resultado. En el ejercicio número 3 de su cuadernillo, nos piden la deformación. Dan una fuerza de 300 newtons y nos dan la constante de proporcionalidad de 1.2 por 10 a la 6 newtons sobre metro. La fórmula de la ley de Hooke, la constante por la distancia, la deformación, despejan la distancia y es la fuerza sobre la constante. Sustituyen la fuerza equivalencia a 300 sobre 1.2 por 10 a la 6. En este tema de la ley de Hooke y el módulo de Young, es necesario recordar la notación científica y las leyes de los exponentes. Hacen esta división, que si manejan las leyes de los exponentes le pueden hacer así. 30 por 10 a la 1 sobre 1.2. Este que está en el denominador pasa al numerador con el signo opuesto. 30 entre 12, y es una operación que se puede hacer en forma manual, y da 25.
10 a la menos 6 en el denominador, pasa al numerador con el signo opuesto. Entonces tenemos 10 a la 1 por 10 a la menos 6. Es una ley de los exponentes que es un producto de potencias, que al sumar nos queda por 10 a la menos 5. 1 menos 6. Estos serán metros. Esta es la notación científica. Si le quieren quitar la potencia de base 10, bastará con recorrer el punto decimal tantas cifras a la izquierda como nos indique la potencia, que en este caso serían así. 25, 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esta manera es el resultado que marca su texto. Finalmente, aprovecho este medio para mostrarles la siguiente tarea, que es la actividad 1, que son los conceptos básicos de la página 21 del cuadernillo y resolver los 5 ejercicios de la misma página de la ley de Hooke. Y de esta manera concluimos esta ley de Hooke, quedándonos únicamente pendientes el módulo de elasticidad, recordándoles que para el módulo de elasticidad o el módulo de Young es necesario recordar la notación científica y las leyes de los exponentes para facilitar el desarrollo de este tema. Pues así un poco limitados con los recursos, es un gusto volver a tener contacto con ustedes de esta manera y nos veremos en la próxima sesión. Saludos.